Saludos, queridos hermanos, una vez más, aquí Juan Álvarez desde España, saludando con gozo, con gratitud al Señor y una vez más a mi amado pastor que está con nosotros, siguiendo adelante con este podcast de Enlace Misionero. Comenzamos hablando del tema mi relación personal con Dios. Hemos visto varios podcasts, varias entrevistas con diferentes hermanos y ahora estamos comenzando una nueva ronda con otro tema que es mi relación personal con mi cónyuge. Todo esto no es solamente por hacerlo de manera caprichosa, sino que queremos repasar aquellas cosas que deben de ser las pues que rigen nuestra vida, las prioridades que debe haber en la vida de los creyentes. Y creo, y yo sé que mi pastor también, que la relación que tenemos con nuestro cónyuge es sumamente importante. Pastor, bienvenido, gracias por su tiempo. Y bueno, un tema importante, pastor. Gracias a Dios, hermano Juan, por poder estar contigo y con Enlace Misionero. Gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Y también el tema que estamos tratando es un tema que para mí es de suma importancia, porque este año cumplimos, mi esposo y yo, 42 años de casado. No es un matrimonio perfecto, pero después de mi relación con Cristo, mi esposa ha sido la bendición más grande de mi vida. Y doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestro matrimonio. Y si podemos ayudar a alguien y ser de bendición, pues es nuestro anhelo, hermano Juan. La primera pregunta que yo quiero hacerle, pastor, y nos gustaría escuchar qué es lo que usted piensa al respecto. La pregunta es la siguiente: ¿es mi cónyuge más importante que mi ministerio? La respuesta es, claro que sí, sí lo es. Dios estableció orden bíblica en cuanto a, como esposos, debo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y vida por ella. Y mi relación con mi esposa es para toda la vida. Y con el ministerio es mientras Dios me permite servirle y llega un tiempo que obviamente voy a dejar el ministerio, no voy a dejar de servir a Dios en vida personal, pero hablando del ministerio como pastor, etcétera, misionero, la esposa, la relación con ella, el cuidar de ella es más importante que el ministerio. Ahora, no es para que nosotros nos sirvamos a Dios con todo nuestro corazón de ninguna manera, o la iglesia que Dios nos ha encomendado. Pero en mi propia vida, hermano Juan, hay dos relaciones que para mí son primordial: mi relación con el Señor y con mi esposa. Y he entendido que si estoy bien con mi Señor y con mi esposa, todo va a estar bien. Hace unos años, hermano Juan, mi esposa se me acercó, hace como 7 años, me dijo: Luis, tengo temor que me enferme otra vez de tifoidea. Mi esposa pesaba 51 kilos y bajó a 39 kilos. Por causa de tifoidea, por causa de infecciones intestinales. Y era como la tercera o cuarta vez que le daba tifoidea. Y mi esposa, pues todo lo que podía comer era pollo, papa y zanahoria todos los días. Y esto fue por un año, hermano Juan, por un año. Y bajó de peso, su osteoporosis, o sea, muchas cosas se complicaron por su falta de alimentación. Y mi esposa un día me dijo: Luis, tengo miedo que si me da otra vez tifoidea o algo similar, no lo voy a librar. Le dije: tú eres más importante. Y le dije lo siguiente: tifoidea y México son sinónimos. y le dije: mira, Karen, vamos a orar que Dios nos guíe, pero por causa de tu salud, estoy dispuesto a entregar la iglesia, porque en primer lugar, la iglesia es de Cristo. En segundo lugar, yo no soy necesario. Dios es el que edifica su iglesia a través de siervos, pero Él es el que la edifica. Y empezamos a orar si Dios que quería que yo saliera de San Luis Potosí por la salud y la integridad de la vida de mi esposa. Y oramos, hermano Juan, por 3-4 meses, que el Espíritu Santo nos guiara. De hecho, en ese tiempo escribí 10 pasos
que la iglesia debe tomar para escoger un pastor nuevo. Ya es parte de nuestra constitución. Empecé a orar que Dios me guiara y buscando consejo del Señor, orando mi esposa y yo, y ambos, pues después de 3-4 meses de orar y de ayunar unos cuantos días, el Señor nos guió a Isaías 30:15, porque se dijo Jehová al Señor, el Santo Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza y no quisisteis. En este día mi esposa y yo decidimos tomar una decisión basada en fe y confianza, no en temor. Y el Señor nos confirmó de quedarnos. Y gracias a Dios, hermano, desde ese punto que tomamos esa decisión, mi esposa empezó a tener más fuerza, empezó a orar, subí poco de peso, su alimentación empezó a ser más variada. Y no está del todo bien, pero Dios ha obrado en su salud. Alabado sea el Señor. Pero en ese día, en ese tiempo, yo entendí que mi esposa era más importante que seguir pastoreando la Iglesia Bíblica Bautista. Amén, pastor. Pastor, creo que es muy importante hablar de este tema porque a veces no se tiene en cuenta a la esposa. Y se piensa que es por un celo que tenemos hacia la obra y decimos, no, Dios merece todo, y por supuesto que sí, pero a veces, voy a decirlo y va a sonar un poco fuerte, sacrificamos a nuestra esposa en aras del ministerio. Y como usted bien dijo, no es más importante el ministerio que la esposa. Y me gusta mucho lo que usted nos dijo, porque llevó usted muy bien el proceso de cómo tomar la decisión, entendiendo bíblicamente qué enseña el Señor. Pero me encantó cómo ese proceso que usted siguió, que nos acaba de hablar, tomó en cuenta a su esposa, juntos vinieron al Señor, el Señor les guió a tomar una decisión conforme a la voluntad de Dios. Pero a veces me preocupa, pastor, que pueda haber siervos, consiervos, o sea, pastores, misioneros, que van por encima de todo y no se detienen a pensar en su cónyuge. Sí. Y eso es muy lamentable. Y fíjate, hermano Juan, que hay algunos que tienen un concepto incorrecto, que está peleado la familia con el ministerio. No estamos peleados. Dios nos llamó como familia, como matrimonio, a servirle, a administrar. Es un llamamiento de los dos, no solamente mío. Y no está peleado. Y es algo cierto, hermano Juan, todo pastor, todo siervo de Dios ha lastimado a su esposa por el Señor. Y su sí, lo ha hecho. Pero porque nuestro corazón está a servir a Dios, pero no tenemos que lastimar a nuestra esposa por servir a Dios. Podemos con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, amarla como nuestros propios cuerpos, amarla como nosotros mismos y honrarla y tomarla en cuenta y a la vez servir a Dios con todo nuestro corazón. Pero eso toma dedicación, toma también, hermano Juan, disciplina, toma también decisiones en las cuales a tu esposa le das la prioridad de tu horario, no a la iglesia. Ella es primero y mi Dios es primero, obviamente, en todo. Entonces, no tenemos que, si estamos peleados, no. Exacto. Podemos cumplir con los dos, con gracia y sabiduría, guiados por el Espíritu Santo y por principios bíblicos. Amén, pastor. Qué importante esto que usted acaba de decir. Pastor, esto me lleva a la siguiente pregunta, que también yo en lo personal he pasado por esto muchas veces. Seguramente usted también, y es importante el consejo de mi esposa. Importante el consejo de tu esposa. El consejo de tu esposa debe de ser para ti más importante que el consejo de tus amigos. El Señor nos la dio como ayuda idónea. Amén. Muchas personas allí en el 18 nos dice la Biblia que
que no sé yo para dar ayuda idónea. Y que el Señor por eso la crió para ser ayuda idónea, para ser su contraparte, para que con su ayuda de ella, espiritualmente, familiarmente, ministerialmente, nos complete en todo. Dios me la dio para esto, hermano Juan. Entonces, de tomar en cuenta su consejo es sumamente importante y debe de ser para el siervo de Dios que siempre considera su consejo. Ahora, hay veces que mi esposa me da un consejo y de la cual voy con Dios y Dios me dice no. Y mi esposa debe entender que yo soy la cabeza y que guiado por el Espíritu Santo, y una esposa sabe, va a decir, yo ya cumplí con decirte mi consejo, pero estoy Dios, yo te voy a apoyar. Esa es la parte de la esposa. Y también, hermano Juan, en cuanto al consejo de la esposa, uno no debe ¿cómo diré, hermano Juan? Uno no debe de ignorar el consejo de su esposa, uno no debe de minimizar el consejo de su esposa, y uno debe de sentarse con ella y con Dios y valorar su consejo como de parte de Dios. ¿Sí? Y bueno, hermano, y gracias a Dios que mi esposa me ha ayudado en decisiones que yo sé que soy lo que soy por el Señor y por mi apoyándome en todo. Amén, pastor. Fíjese que una de las cosas que yo más le doy gracias a Dios es por mi esposa. Amén. Por la sabiduría que Dios le ha dado, por la inteligencia. Honestamente, ella es mucho más inteligente que yo. Las capacidades que Dios le ha dado. Y pastor, realmente estoy muy agradecido con Dios por Tete. Es algo que puedo decirlo con toda honestidad, sinceridad, por supuesto comprendiendo lo que usted acaba de decir, que el consejo final es el consejo del Señor y Él es el que nos guía, ¿no? Pero ¿cuántas veces mi esposa no me ha aconsejado algo que tomo el consejo y es de bendición? Y a veces ignoro el consejo. Ignoro el consejo de mi esposa y también hay consecuencias, ¿no? Entonces, va más allá de una simple palabra, ¿no? Somos uno y esa ayuda idónea, pastor, qué importante es. Y obviamente en el ministerio hay decisiones que tomo en cuanto a la iglesia, en cuanto a lo diario en consejería, que mi esposo obviamente pues no la tomo en cuenta porque ella en ese aspecto pues yo soy el pastor, sí, pero en cuestiones aún de decisiones importantes en cuanto a colaboradores, decisiones importantes en cuanto a comenzar nuevos ministerios, en cuanto a eso yo tomo en cuenta a mi esposa, pero en cuanto a nuestra vida familiar, en cuanto a nuestra relación con el Señor y también ministerial, su consejo vale mucho. Y doy gracias a Dios, como dice la Biblia, más de Jehová la mujer prudente. Y una mujer prudente que sabe aconsejar a su esposo con prudencia es un regalo de Dios. Amén, amén, pastor. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que sí, es bueno tomar en cuenta el consejo de la esposa en cosas en cuanto a ministerio. No que ella sea la voz de Dios, pero sí un instrumento que Dios usa para nuestro bien y para ayudarnos a tomar decisiones. Pastor, no sé si hay alguna cosa más que usted quisiera añadir en cuanto a la importancia de nuestra relación personal con nuestro cónyuge. Bueno, hermano Juan, creo que una de las áreas que creo que tenemos que cuidar mucho como esposos es el área de la comunicación. El esposo puede vivir contento con relación física y estaremos muy en paz. Pero nuestra esposa necesita intimidad más que física, intimidad emocional. En Cantares 2, versículo 14, a la mitad del versículo, dijo el esposo a su esposa: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Muéstrame tu rostro, quiero conocer tu sentir. Eso habla de
íntima comunión, de querer entender y saber más allá de lo que ella dice, pero entender lo que ella siente, de poder, de poder tener un enlace con su alma. Y fíjate, podemos nosotros pasar semanas, aún meses en casa y hablar de lo cotidiano, hablar de el día, el clima, hablar de situaciones de la iglesia y no tener una íntima relación con nuestra esposa. Y aunque estamos en el mismo hogar, podemos ser perfectos extraños. Y eso es porque no se cuida, hermano, de tener intimidad emocional con la esposa. Ahí en el primer libro de Samuel 18:1 dice la Biblia: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y le amó Jonatán como a sí mismo. Ahora, aquí está hablando de una relación entre dos hombres sana y pura, pero el alma de David quedó ligada al alma de Jonatán y lo amó como a sí mismo. Y la meta de nuestra comunicación en el matrimonio, hermano Juan, es que mi alma se entreteja con el alma de mi esposa, en sentimientos, en pensamientos, en, en, en compartir lo que creemos, lo que deseamos, lo que pensamos, lo que estamos viviendo. Mi esposa me dijo hace unos años: Luis, a veces siento que no eres parte de mi vida, porque estaba viajando, hermano Juan, estaba viajando demasiado. Cuando mi esposa me dijo eso, me cimbró y Dios me confrontó. Estás tu esposa se siente sola porque no estás teniendo esa comunicación y comunión, y que toma tiempo. Tenemos que tomar tiempo con ellas. Y luego me encanta aquí, después dice en el versículo 3, hicieron pacto Jonatán y David. Note las consecuencias de tener el alma del uno ligado al otro. Habrá un amor muy especial y habrá pactos. Y esos pactos, esas promesas, es lo que fortalece, edifica el matrimonio. Entonces, con tu esposa, busca tener intimidad emocional. Termino con esto en ese aspecto. Hace unos años escuché al pastor Wilkerson decir algo, pastores. Le dijo en el matrimonio hay desnudez física y eso es natural y santo, aprobado por Dios, pero debe de haber desnudez emocional. Y wow, qué sabio, qué sabio. Entonces, hermano Juan, yo quiero sentirme íntimamente relacionado con Cristo todos los días. Quiero estar íntimamente relacionado con mi esposa todos los días. Esa intimidad con mi Señor y mi esposa es lo que me realiza como varón, es lo que me protege como cristiano y es lo que me da ánimo de seguir adelante con mi vida, agradando a Dios en todo. Amén, pastor. Pastor, pensando un poco más allá, en la triste realidad de que ya hay matrimonios de siervos de Dios que están muy afectados por no haber entendido esto desde el principio. Quizá tenían otra enseñanza, quizá otro énfasis, o simplemente no habían sido enseñados en esto que estamos hablando ahora. ¿Usted podría dar un consejo a aquel matrimonio, aquel esposo que quizá está viendo esto en este momento, ese siervo de Dios que quizá ha estado luchando o está luchando al respecto? ¿Qué podría hacer para comenzar a dar esos pasos? ¿Qué tiene que sanar? ¿Qué tiene que trabajar para restaurar su relación personal con su cónyuge y que llegue a ser el siervo de Dios que Dios espera de él? Mira, hermano, creo que comienza con reconocer de que hemos descuidado nuestro matrimonio y sentarse con su esposa y hacer preguntas difíciles. Preguntar: ¿te sientes amada por mí? ¿Te sientes realizada con mi relación? ¿Te sientes cercana a mí? ¿Te sientes parte de mi vida? Y partir de allí, dejar que tu esposa pueda con toda integridad y honestidad
sin reproche, sin justificarte, sin molestarte, que ella te diga lo que ella realmente cree y siente de su relación contigo. Y luego sentarte con ella para preguntarle a ella qué es lo que a ella le gustaría cambiar, ¿sí? Qué es lo que a ella le gustaría que tú cambies, y realmente, y también tú decirle a tu esposa, también quiero que me digas, que tú aceptes también de mí cosas que yo quisiera que cambiaras para que yo pudiera aún estar más cerca de ti. Y creo que puede ser un tiempo, hermano Juan, que puedan darse cuenta del estado verdadero y real de su relación, y con la disposición de hacer cambios mutuos para poder entretejer su alma uno con el otro. Y también toma compromisos, ¿sí? Toma decisiones, ¿sí? Para poder llevarlo a cabo. Y claro que vamos a fallar, pero que haya esa integridad de sentarte con tu esposa y estar dispuesto a escucharla y estar dispuestos a hacer cambios. Amén. Desde luego, pastor, esto va a requerir valor de nuestra parte como varones y también un grado alto de humildad, porque muchas veces cuando se nos dicen las cosas tal como son y no nos gusta, nos cerramos. Sí. Y comenzamos a pelear. Uh-huh. Y fíjate, hermano Juan, que muchas veces, esto pasó el año pasado conmigo, sentado con mi hija, con mi esposa. Estábamos comentando el tema de pecados generacionales. El Espíritu Santo me mostró pecado generacional que yo de mi padre practicaba, pero no me daba cuenta que estaba dañando, que sí es un pecado de manera de ser para con mi familia que adquirí de mi padre. Y muchas veces tenemos que estar dispuestos a romper, hermano Juan, con ataduras que vienen de la familia, que vienen por la manera que fuimos criados, y dejar que el Espíritu Santo a través de su palabra nos pueda mostrar el patrón que debemos seguir para poder tener ese matrimonio que realmente sea de bendición a el uno al otro, y también obviamente a tu familia y también al ministerio. O sea, pastor, desgraciadamente por nuestra educación o por la influencia que hayamos tenido, podemos tener hasta actitudes machistas siendo cristianos. Totalmente. Y creo, hermano Juan, si puedo decir algo que quizá se van a enojar conmigo algunos pastores, pero tenemos una filosofía incorrecta del ministerio, que el pastor es el que maneja, el que guía la iglesia, y enseñoreas de la iglesia, y también tienes un concepto que tu esposa no, se debe de quedar callada, que debe de seguirte en todo, que tú tienes toda la razón, y esa soberbia y machismo es lo que destruye iglesias y ante todo destruye la familia. Amén. Así es, pastor. Bueno, pastor, podríamos seguir hablando, desde luego, es un tema lleno, bastante amplio, pero antes de despedir la entrevista, el podcast, no sé si hay alguna otra cosa que usted quisiera añadir. Es un tema que quizá da para otros capítulos porque es muy amplio y creo que temas súper, súper importantes, porque sí creo, pastor, que hay ministerios que tristemente están sufriendo y quizá no van a poder seguir precisamente porque no han entendido este punto, esta prioridad de la relación con el cónyuge. No sé si hay alguna otra cosa que quisiera usted añadir. Hermano Juan, de todo corazón, con toda integridad, mi meta, mi anhelo cada día es que mi esposa pueda ver a Cristo en mí. El otro día mi esposa me dijo algo que no lo he compartido con nadie. Me dijo, hemos pasado como matrimonio situaciones difíciles en cuanto a la economía por diferentes motivos, y no voy a adentrar en el por qué. Pero mi esposa le dijo al Señor, Señor, yo puedo confiar en mi esposo. Entonces, ante todo, yo puedo confiar en él. Y mi esposa me dijo que mi trato para con ella le ayudó a ella a confiar más en el Señor. Y lo digo, hermano Juan, que yo sé que es Dios, es la gracia de Dios, pero que sinceramente nuestras esposas puedan ser amadas
como Cristo nos ama, ser tratadas como Cristo nos trata, con esa mente, esa sencillez, con su mansedumbre y humildad. Nuestras esposas van a ser bendecidas y obviamente vamos a impactarles ellas para que ellas igualmente sean lo mismo con nosotros. Amén. Y creo que de allí, hermano Juan, emana realmente la clase de esposo que eres. Y realmente estás tú imitando a Cristo en tu matrimonio. Amén, Pastor. Pastor, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por estar dispuesto a contarnos cosas, pues algunas de ellas muy personales. Y pues como hemos hablado, de eso se trata este podcast. Así es. Que los hermanos escuchen del corazón. Amén, hermano Juan. Pues, podamos ser de ayuda y bendición. Y gracias a ti, hermano Juan, por tomar el tiempo de dirigir estos podcasts que por la gracia de Dios pueden ser de gran bendición a muchos siervos de Dios y otros hermanos. Amén, Pastor. Pastor, que Dios le bendiga. Amén. Y gracias a aquellos que nos han seguido en esta entrevista. Esperemos que sea bendición. Me despido del programa, pero ahora regreso con usted, Pastor. Bueno. Dios les bendiga, hermanos.